Entonces, la temática que les vamos a revisar el día de hoy en la mañana es la irrigación arterial del miembro superior. Entonces, vamos a avanzar aquí y ahorita regresamos. Bueno, nosotros habíamos dicho entonces que el arco aórtico iba a tener una porción cóncava y una porción convexa, ¿no es cierto? Dijimos que la porción cóncava iba a estar dirigida hacia abajo y la porción convexa hacia arriba. Que esa porción convexa iba a dar tres troncos, uno hacia el lado derecho y dos hacia el lado izquierdo. El tronco hacia el lado derecho era lo que se conocía como, lo que estamos viendo acá, sí, como el tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Que cuando llegaba a la unión externo-clavicular iba a dar sus dos ramas terminales, una para el cuello, que la estudiamos la semana anterior, que era la arteria carótida común derecha, y uno para el miembro superior derecho, que era la arteria subclavia derecha. Y también dijimos que directamente de la porción convexa del arco aórtico íbamos a tener una que se iba a dar hacia el cuello, que era la arteria carótida común izquierda, y una que se iba hacia el miembro superior, que era la arteria subclavia izquierda. Entonces podemos decir que la irrigación del miembro superior va a iniciar a nivel de la arteria subclavia. ¿Listo? Entonces, miren, la arteria subclavia. ¿Qué podemos decir en cuanto al origen de la arteria subclavia? Que la arteria subclavia derecha y la arteria subclavia izquierda tienen orígenes diferentes. Entonces, ya sabemos que, miren aquí, la arteria subclavia derecha se origina desde el tronco brachiocefálico justo por detrás de la articulación esternoclavicular derecha. Está ubicada lateral y por detrás de la carótida común en la base del cuello, mientras que la izquierda, mire, sí, se origina directamente del arco aórtico en la parte posterior del mismo y obviamente por detrás y a la izquierda de la arteria carótida común izquierda. Eso es lo que hace entonces que el origen de la subclavia derecha e izquierda sea diferente. Por tal razón, cuando nosotros hablamos del trayecto, mire, que ya es el recorrido que tiene que hacer nuestra arteria subclavia, tanto derecha como izquierda, hay una pequeña diferencia al inicio del trayecto. ¿Por qué? Porque inicialmente la arteria subclavia izquierda tiene un segmento vertical intratorácico. ¿Listo? Cuando termina ese segmento, que sería este vertical intratorácico, la arteria subclavia izquierda se encuentra a la altura de la arteria subclavia derecha y van a tener el mismo trayecto a nivel de la fosa supraclavicular mayor. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que el origen diferente que tienen las arterias subclavias es lo que hace que tengan un trayecto inicialmente diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el trayecto? Que la arteria subclavia izquierda tiene un segmento vertical, que sería este, intratorácico, que no lo tiene la subclavia derecha porque ella se origina desde el tronco brachiocefálico. Digámoslo de alguna manera, es el tronco brachiocefálico el que tendría ese segmento vertical intratorácico. ¿Listo? Entonces, inicia aquí, mire. Esta es la porción vertical o el segmento vertical intratorácico. Y aquí ya se encuentra a la misma altura de la subclavia derecha con la izquierda a nivel de la fosa supraclavicular. ¿Listo? Es aquí, sí, a partir de esa fosa supraclavicular, digámoslo así, donde el recorrido de las subclavias va a ser exactamente el mismo hasta llegar a su terminación, donde deja de llamarse arteria subclavia y se continúa con el nombre de arteria axilar. Entonces, ¿cuál es la rama terminal de la arteria subclavia, tanto derecha como izquierda? Es la arteria axilar. Es la única arteria terminal que tiene la arteria axilar. Perdóneme, la arteria subclavia, la única rama terminal que tiene es la arteria axilar. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir de nuestra arteria subclavia? Ya dijimos que el origen es diferente, ¿no es cierto? Ellas se van a dirigir lateralmente hacia arriba,
tienen un arco de convexidad superior, salen del tórax por la apertura torácica superior, van a contornear, miren aquí estamos viendo, van a contornear las dos, la cúpula pleural y la cara superior de la primera costilla, pasan entre el músculo escaleno, miren aquí, entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio, miren aquí, entonces pasa entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio, que es lo que se conoce como el espacio interescalénico, ese es el trayecto que tiene, ¿listo? Entonces, mire, después de su origen, en el tronco brachiocefálico, directamente en el arco aórtico, la izquierda tiene un segmento intratorácico vertical, luego las dos, ¿sí?, se dirigen hacia arriba y miren lateralmente y describen un arco de convexidad superior en relación, salen por la apertura torácica superior y contornean, miren, aquí estamos viendo la cúpula pleural y la cara superior de la primera costilla, y ya como trayecto van a pasar entre, miren, el escaleno anterior y el escaleno medio, y es lo que se conoce como el espacio, miren aquí, el espacio interescalénico, ¿sí? Y termina, entonces, ¿dónde va a terminar? Miren aquí, nuestra arteria subclavia, miren, ¿dónde termina? Va a terminar a nivel del borde externo de la primera costilla. Entonces, miren aquí, en el borde externo de la primera costilla. Cuando llega al borde externo de la primera costilla, deja de llamarse arteria subclavia y va a tomar el nombre de arteria axilar. ¿Listo? Obviamente, cuando está haciendo esta parte terminal, va a pasar, aquí podemos observar, por debajo, mire, de la parte media, y aquí está la arteria, por debajo de la parte media del cuerpo de la clavícula. ¿Listo? Cuando nosotros estudiamos las costillas, dijimos que íbamos a tener un tubérculo escalénico, ¿no es cierto?, donde se iba a insertar el músculo escaleno anterior. Y ese tubérculo, ¿sí?, iba a dividir en dos surcos, en un surco anterior y en un surco posterior. El surco anterior, miren, va a ser ocupado por la vena subclavia, que es la que uno pasa catéter, y justo por detrás vamos a tener nuestra arteria subclavia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos mirando precisamente aquí. Y obviamente por detrás va a estar relacionado con el, miren aquí, el tronco braquial, en esto amarillito que miramos acá, que se lo enseñan en neuroanatomía, con sus tres porciones, lo tenemos en relación aquí de la arteria subclavia. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, la arteria subclavia, entonces, cuando está haciendo su recorrido, ¿sí?, va a tener tres porciones. Una porción preescalénica, ¿sí?, que va desde el punto de origen, para la derecha y la izquierda, ya sabemos que son diferentes, hasta la entrada en el espacio interescalénico. Entonces, vamos a determinar que en este espacio preescalénico vamos a tener un segmento intratorácico exclusivo para la arteria subclavia izquierda, y nosotros ya sabemos por qué, y un segmento preescalénico común, es decir, cuando agarra esa convexidad superior, cuando se dirige hacia arriba y lateralmente y agarra la cúpula, la parte superior de la cúpula pulmonar y sale de la apertura torácica superior, ese ya es el segmento preescalénico común para las dos subclavias. La segunda porción, pues es la porción interescalénica, ¿sí?, que sería precisamente esto que estamos observando aquí, mire, la porción interescalénica, porque está entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿sí? Eso es lo que se conoce como espacio interescalénico o el hiato de los escalenos. Y la tercera porción es la porción posescalénica, ¿sí? Pues mire, aquí ya no tiene relación con los escalenos. Posescalénica, desde la salida del espacio interescalénico hasta el borde externo de la primera costilla. ¿Listo? Entonces, esos son los segmentos que va a tener nuestra arteria subclavia en su recorrido. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de eso, entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando estamos hablando de del segmento preescalénico, miren aquí, este sería el segmento vertical intratorácico que tiene la subclavia izquierda, y aquí no, pues porque tenemos el tronco. En esta porción preescalénica de este segmento, miren que es lo que están ustedes observando acá, de este segmento intratorácico de la subclavia izquierda, podemos decir que hacia atrás va a estar relacionado con la columna vertebral torácica, con el conducto torácico, ¿sí?
Por delante vamos a encontrar la carótida común izquierda, que es lo que estamos observando aquí, y la vena brachiocefálica izquierda, que no la podemos pues observar. Esas serían como las relaciones anteriores y posteriores que va a tener nuestro segmento intratorácico de nuestra arteria subclavia izquierda. Y medialmente está en relación con la parte lateral del esófago, que es esto que estamos viendo aquí, mire, con el borde medialmente se relaciona con la parte lateral del esófago y con el ángulo traqueoesofágico izquierdo vamos a encontrar el nervio laringio recurrente y los ganglios linfáticos satélites a este nivel. Y lateralmente, entonces sería a este nivel, se relaciona con la pleura, la porción mediastínica de la pleura y con el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Esas serían las relaciones de ese segmento intratorácico de nuestra subclavia izquierda. Y como segmento común, prescalínico común, tanto para la subclavia derecha como para la subclavia izquierda, que encontramos que por delante, ¿sí? Esta región va a estar delimitada por la cara posterior de la articulación esternoclavicular. Entonces, en la clavícula, el músculo subclavio, la primera costilla, la inserción del músculo esternocleidomastoideo, la hoja superficial de la fascia cervical. Acuérdense que cuando nosotros hablamos del cuello dijimos que había una fascia cervical que tenía una fascia cervical superficial, una pretraqueal y una prevertebral, ¿no es cierto? Entonces aquí se relaciona con la hoja pretraqueal de la fascia cervical. Posteriormente vamos a encontrar, está en relación con la séptima vértebra cervical. Su parte inferior se va a relacionar con la cúpula pleural, la fascia endotorácica, que era como la continuación de esa pleura cervical en la apertura torácica superior, y medialmente encontramos pues todo lo que es el eje digestivo y respiratorio, del cual la subclavia, pues a medida que va dirigiéndose hacia el miembro superior y hacia derecho o izquierdo, tiende a alejarse y a perder relación como tal. ¿Listo? Y vamos a encontrar que por delante de la porción preescalénica, que es común para la derecha y para la izquierda, vamos a encontrar el arco del conducto torácico para la izquierda y el conducto linfático para el lado derecho. Y por detrás vamos a encontrar el ganglio cérvico-torácico del tronco simpático. Esos son como, digámoslo, como los órganos con los cuales se está relacionando. Y obviamente los músculos entre los cuales se encuentra de la región cervical anterior y lateral. Cuando hablamos entonces de la región, perdón, interescalénica, tenemos que delimitar ese hiato interescalénico o ese espacio interescalénico, el cual va a estar delimitado. Entonces, por debajo, ¿sí? Bueno, entonces estos son los límites. Entonces, mire, ¿qué vamos a encontrar por debajo? La primera costilla, ¿sí? Donde íbamos a encontrar un surco, y el surco era para el surco del músculo escaleno anterior, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros íbamos a encontrar a este nivel, mire, que es esto donde le coloco el cursor. Aquí está sin vena subclavia y aquí está con vena subclavia. Entonces, mire, la vena pasa por delante del tendón que inserta al músculo escaleno anterior. ¿Listo? Entonces, el límite inferior de ese hiato interescalénico es la primera costilla excavada pues por el surco para el músculo escaleno anterior. Por delante está el tendón del músculo escaleno anterior y por detrás está el músculo escaleno medio. Esos son los límites de nuestro hiato interescalénico. ¿Listo? En este espacio interescalénico vamos a encontrar que el plexo braquial, que es un tronco grueso, que era lo que estábamos mirando en esta diapositiva. Mire, este es un tronco. Este plexo braquial es un tronco que tiene tres ramas, un superior, un medio y un inferior. Ese tronco del plexo braquial va a estar justo por detrás y arriba de la arteria subclavia, mire, justo por detrás y arriba de la arteria subclavia. Ya cuando sale, acá ya podemos mirar que el tronco se divide en sus tres ramas, que dijimos que era superior, medio, inferior. Que eso pues usted lo ve en su neuroanatomía, ¿listo? Entonces, y aquí podemos mirar esa relación estrecha que tiene, sobre todo con el plexo braquial como tal, el tronco del plexo braquial. Y en su porción ya pues posescalénica, ¿sí? En la parte ya posescalénica, que ya es cuando sale, mira aquí tenemos la vena por delante, aquí está el escaleno anterior, mira aquí la arteria con el plexo braquial que está en relación anterior y
perdón, o sea, la arteria queda por delante y por debajo y el plexo queda por atrás y por arriba. Aquí podemos mirar entonces que en esa porción postescalénica vamos a encontrar la fosa supraclavicular mayor. Cuando nosotros hablamos de las regiones laterales del cuello, dijimos que tenía una región anterior y una región posterior, y que esa región posterior iba a estar delimitada por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el músculo anterior de nuestro músculo trapecio, ¿no es cierto? Arriba por las líneas nucales superiores y abajo íbamos a tener la clavícula. Ese era como el límite, digámoslo así, del triángulo posterior. Pero ese triángulo posterior tenía, por efectos del vientre inferior del músculo homoyoideo, una división de un triángulo que quedaba por debajo de este vientre inferior del músculo homoyoideo, que se conocía como la fosa supraclavicular mayor. Esta iba a estar limitada arriba y atrás por el músculo homoyoideo, su vientre inferior. Por delante vamos a encontrar el músculo, mírenlo aquí, por delante el músculo esternocleidomastoideo, aquí estamos mirando arriba y atrás al músculo homoyoideo y por debajo vamos a encontrar la clavícula. Y aquí pues vamos a encontrar la parte postescalénica cuando ya sale de ese desfiladero escalénico nuestra arteria subclavia. Cuando está en la porción postescalénica, la arteria subclavia va a estar acompañada por delante por la vena subclavia y por detrás, ¿sí? Vamos a encontrar el tronco del plexo braquial. Ya cuando sale el tronco del plexo braquial, entonces aquí lo podemos mirar. Por delante viene la vena subclavia y por detrás va a ser el tronco del plexo braquial. ¿Listo? Bueno, esas son las tres porciones y las relaciones que va a tener. Podemos concluir que la relación más importante en la parte postescalénica e interescalénica es el plexo braquial. Es la relación pues, más importante que tenemos a este nivel. Y obviamente pues se va a relacionar con los músculos que están insertados en estas regiones y con las estructuras. Cuando nosotros hablamos de triángulos, usted ya sabe que estaba ubicado en cada triángulo y eso pues le permite avanzar en sus conceptos. Ahora bien, entonces, resulta que esa arteria subclavia, que tiene un origen, un trayecto y una porción terminal, va a tener la rama terminal que dijimos que era ¿quién? La arteria axilar. Entonces, justo cuando termina nuestra, nuestra arteria subclavia, justo en el borde externo de la primera costilla, deja de llamarse arteria subclavia, dijimos, y tomaba el nombre de arteria axilar. Pero en su recorrido, nuestra arteria subclavia va a tener unas ramas colaterales. ¿Listo? Esas ramas colaterales que nos va a dar la arteria subclavia van a ser la primera, hacia arriba, la arteria vertebral. La segunda, hacia abajo, la arteria torácica interna, o también llamada arteria mamaria interna. El tercero, hacia arriba y por delante, digámoslo así, el tronco tirocervical. Y el cuarto, que también está hacia arriba, pero un poco hacia atrás, el tronco costocervical. ¿Listo? Entonces, las cuatro colaterales principales que va a tener nuestra arteria subclavia son la arteria vertebral, arriba, la arteria mamaria interna o torácica interna, abajo, el tronco tirocervical, arriba y adelante, y el tronco costocervical, arriba y hacia atrás. ¿Listo? Entonces, mire, esta es nuestra arteria subclavia. Entonces, la primera arteria que va a dar es la arteria vertebral. Mírenla aquí. ¿Sí? La arteria vertebral. Es la primera rama colateral que nos va a dar nuestra arteria subclavia. Entonces, miren aquí de color verde en esta diapositiva que nos dice, es la primera y la rama más gruesa, ¿sí? Que tiene nuestra arteria subclavia. Parte hacia arriba entre el músculo escaleno anterior y largo del cuello. Luego, miren aquí, pasa por medio de los agujeros de los procesos transversos de las vértebras cervicales, desde, miren, aquí la gráfica nos muestra, la sexta vértebra cervical hasta el atlas. Miren. Entonces no agarra la séptima vértebra cervical. ¿Por qué no la agarra? Porque como nosotros aprendimos, la séptima vértebra cervical es una vértebra que tiene más características de torácica que de cervical. ¿Sí? Por ende, pueden o no estar presentes los agujeros transversos. En ese orden de ideas, la arteria vertebral inicia, o sea, cuando ya ha pasado en medio del escaleno anterior y del largo del cuello,
Cuando ya asciende, entonces va a ingresar por estos que son los agujeros de los procesos transversos desde C6 hasta C1. Cuando llega a C1, miren aquí, ¿sí? Atraviesa la membrana atlanto-occipital posterior, penetra en la cavidad craneana a través del agujero magno, donde se dirige hacia adelante y medialmente. Y a nivel del borde inferior de este agujero magno se une con la arteria vertebral, miren lo que estamos viendo aquí punteadito, se une con la arteria vertebral homónima del lado opuesto y va a formar la arteria basilar o tronco basilar. Véanlo aquí. ¿Listo? Esa arteria basilar pues se va a dirigir por arriba y por delante del surco basilar que está presente en el puente, ¿sí? Y a nivel del borde superior del puente se va a terminar dividiendo en sus ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la arteria carótida interna, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esta carótida interna, ¿qué dijimos? Que la carótida interna tenía unas ramas terminales que iban a ser la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior, me falta una, y la coroide anterior, ¿listo? Y para completar ese polígono nos faltaba una cerebral posterior, una cerebral, que era la cerebral posterior. Entonces, ¿de quién es rama la cerebral posterior? De la arteria basilar. ¿Cómo se ha formado la arteria basilar? Por la unión de la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda en el borde anterior del agujero magno. ¿Listo? Entonces, así es como se conforma ese polígono de Wills que ustedes se lo enseñan en su neuroanatomía. Ahora bien, esta arteria vertebral en su recorrido, ya sea por en medio del escaleno y del largo del cuello, por los agujeros, va a emitir unas ramas que se conocen como las ramas colaterales. ¿Listo? Ah, miren, esta se la traje para que miraran aquí, pues en el puentecito, miren el surco basilar. Entonces, por aquí pasa, miren la de bonita, nuestra arteria basilar. Miren. Entonces, aquí tenemos nuestra arteria vertebral, la arteria vertebral. Aquí se unen las dos arterias vertebrales y forman nuestra arteria basilar. Y pasa, miren aquí, estamos viendo justo aquí por el surco basilar, el puentecito. Miren aquí, la arteria basilar. Y va a emitir su rama terminal, que son las arterias cerebrales posteriores. Bueno, entonces, volvamos a nuestra arteria, que es la arteria vertebral. Las ramas colaterales que va a emitir nuestra rama vertebral o nuestra arteria vertebral van a ser unas ramas musculares, unas ramas espinales, la arteria meningea posterior, la arteria espinal anterior, la arteria espinal posterior y la arteria cerebelar posterior inferior. ¿Listo? Entonces aquí ya va a dar una ramita para nuestro cerebelo. ¿Listo? Estas son nuestras colaterales. Entonces miren aquí, en esta imagen tenemos aquí las ramas musculares que obviamente van a irrigar los músculos vecinos, o sea, para el escaleno anterior, para el largo del cuello, que es donde inicialmente pues va a estar relacionado. Perdonen aquí. Aquí la rama espinal. Miren ahí. La rama espinal pues parte de la arteria vertebral a su paso por los agujeros transversos o de los procesos transversos de las vértebras cervicales. Esas arterias que nacen cuando está pasando la arteria vertebral por los agujeros transversos pasan, ¿sí?, por los agujeros intervertebrales del canal vertebral y se van a encargar de la irrigación de las meninges y de la médula espinal que va a estar contenido en el canal medular. Esa es la función. Entonces tenemos una arteria espinal, aquí está, a ver, miren aquí, está. Miren aquí, una arteria espinal anterior y no tengo una posterior. Entonces miren aquí, tengo una arteria espinal anterior. Esa arteria espinal anterior se va a dirigir hacia abajo y medialmente por encima de la decusación piramidal, se va a fusionar con la del lado opuesto y van a formar una sola arteria. Esa arteria espinal anterior va a bajar
o va a transcurrir o va a descender por la fisura mediana anterior hasta la porción más caudal del canal vertebral. En su trayecto, esa arteria espinal anterior se va a anastomosar con los ramos espinales de los diferentes niveles de la médula espinal, ¿sí? Eso es lo que hace nuestra arteria espinal anterior. Entonces va a irrigar toda la porción anterior y la anastomosis respectiva que hace. En cuanto a nuestra arteria espinal posterior, también parte de la arteria vertebral por encima, pero miren, esta va a partir por encima del agujero magno. Se dirige hacia abajo, una a cada lado de la médula, entra al canal vertebral, desciende por el surco posterolateral de la médula espinal hasta la cola de caballo, llega a la espina nasal, a la arteria espinal posterior. Cuando llega a la cola de caballo, ahí termina. En su trayecto, esta arteria espinal posterior se va a unir con ramas espinales de la arteria vertebral en la región cervical, de las arterias intercostales posteriores en la región torácica y de las arterias lumbares en la región lumbar y de las arterias sacras laterales en la región pelviana. ¿Listo? O sea, ¿eso qué nos dice? Que van a hacer anastomosis tanto con la arteria espinal anterior como con la arteria espinal posterior, van a realizar una serie de anastomosis para darle la irrigación que necesita a la médula y a las meninges. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer a este nivel. Bueno, y la arteria cerebelar, ¿dónde estaba aquí? Un ratico. Aquí. Entonces, miren, aquí tenemos nuestra arteria cerebelar posterior. Este también se origina de la arteria vertebral y se ramifica en la región postero inferior de los hemisferios cerebelares. ¿Listo? Entonces, nuestra arteria cerebelar postero inferior, solamente la postero inferior, nada más. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y la arteria meningia posterior, pues que se encargará de la irrigación de la parte posterior de las meninges. ¿Listo? ¿Qué más teníamos de esta? No más. Estas serían como sus ramas colaterales de la primera rama de la arteria subclavia, que es la arteria vertebral. Bueno. Entonces aquí seguimos viendo nuestra arteria vertebral. La siguiente rama colateral de nuestra arteria subclavia hacia abajo, ¿sí? Va a ser nuestra arteria torácica interna, mírenla aquí, o mamaria interna. Es esta de color verdecito que estamos viendo en la diapositiva. Dice que esta arteria torácica interna se origina en la superficie inferior de la arteria subclavia, justo a nivel de la arteria vertebral. Es decir, miren aquí, mientras la arteria vertebral se dirige hacia arriba, la arteria torácica interna o mamaria interna se dirige hacia abajo, pero están al mismo nivel. Entonces, miren, aquí podemos observar cómo esta arteria torácica interna se dirige hacia abajo y lo va a hacer entre la pleura y la pared anterior del tórax. Dice a 1 centímetro del borde lateral o external de nuestro esternón. Esto es lo que nos dice. Llega, miren, hasta el borde inferior del séptimo cartílago costal, donde va a emitir sus dos ramas terminales, que son la arteria musculofrénica y aquí, y la arteria epigástrica superior. Aquí la podemos mirar. Miren. Entonces, se origina en la superficie inferior de la arteria subclavia, justamente a la altura de la arteria vertebral, pero esta va hacia abajo. Está entre la pleura parietal y la pared torácica a 1 centímetro del borde lateral del esternón. Cuando, mire, llega al borde inferior del séptimo cartílago costal, da sus dos ramas terminales.
la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior. Sin embargo, en su recorrido, esta arteria torácica interna también nos va a dar unas ramas colaterales, que son las arterias intercostales anteriores. Entonces, las arterias intercostales anteriores son ramas de ¿quién? Colaterales de la torácica interna. ¿Qué es rama de quién? De la subclavia. ¿Cuáles son las ramas terminales de la torácica interna? Son la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior. Esas arterias intercostales anteriores, que son las colaterales, van a estar encargadas de la irrigación de los músculos intercostales, ya sabemos externos, internos e íntimos, pero ya sabemos nosotros cuáles alcanzarían, bueno, a este nivel, digamos, alcanzan todos, ¿no es cierto? Porque acuérdense que unos vienen de atrás hacia adelante, otros de adelante hacia atrás y otros son el desdoblamiento de uno de esos músculos. Entonces, y también va a irrigar la piel vecina de esta área. Esta arteria torácica interna también va a dar otras ramas colaterales que van a ir al mediastino, van a ir al timo, van a ir a los bronquios principales, al pericardio, al esternón y a la mama. Entonces va a dar todas esas ramas colaterales, siendo las más importantes las intercostales anteriores. Esta arteria musculofrénica, ¿sí? Como su nombre lo indica, va a emitir unas ramas para la irrigación del diafragma, los músculos intercostales al nivel o a la altura donde se ramificó la musculofrénica y los músculos anteriores y laterales del abdomen también van a estar a cargo de la arteria musculofrénica. Esta arteria epigástrica superior, mírela bien, después de que perfora, miren aquí, perfora la pared posterior de la vaina de los rectos abdominales, desciende por ella, mire, desciende por la pared posterior de la vaina de los rectos del abdomen, hasta llegar a la región umbilical. El ombligo está un poquito más abajo, debería ser aquí, ¿sí? Llega hasta la región umbilical. ¿Qué pasa? Esta arteria epigástrica superior se anastomosa, miren la verdecita, se anastomosa con la roja, que es la arteria epigástrica inferior. Esa arteria epigástrica inferior es rama de la arteria ilíaca externa. En su recorrido, esta arteria epigástrica superior va a emitir unas ramas para los músculos anteriores del abdomen, para los músculos laterales del abdomen y para la piel de la región umbilical. Esos son los sitios donde se va a encargar de hacer la irrigación. ¿Listo? Entonces, hemos visto dos, la arteria vertebral. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria vertebral? Cuando se une con la homónima y forma la arteria basilar. Esa es la rama terminal de la arteria vertebral. Y obviamente sabemos que tiene colaterales. Hacia abajo, entonces se origina la torácica interna. ¿Cuáles son las ramas terminales de la torácica interna? La arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior. Ahí deja de llamarse mamaria interna y toma el nombre de sus arterias correspondientes. Bien, ahora vamos a la tercera rama, digámoslo así, que nos va a dar la arteria subclavia, que corresponde al tronco tiro cervical. ¿Listo? Entonces, ese tronco tiro cervical, me robaron la, falta una imagen. Bueno, ese tronco, mírenlo aquí donde les pongo el cursor, les voy a pintar, un ratito. Entonces miren aquí, vean el ojicito. Ahí. Ese tronco tiro cervical, no pinto tan lindo, vean se pinto mejor. ¿Sí? Ese tronco tiro cervical parte de la superficie superior, ahí lo estamos viendo, y anterior de la arteria subclavia. Ese tronco se va a dirigir hacia arriba tiene un recorrido muy cortico y va a emitir sus ramas terminales, ¿sí? Que van a ser la arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente, la arteria transversa del cuello y la arteria supraescapular. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora les digo una cosita de esta arteria cervical
ascendente. ¿Listo? Esta arteria cervical ascendente, la literatura dice que puede tener dos orígenes. Una, como la hablan 2 de 3 libros, ¿sí? Que dice 2 de 4. Sí, 2 de 4. Dicen que la arteria cervical ascendente se origina directamente del tronco tirocervical. Y las otras 2 literaturas dicen que la arteria cervical ascendente se origina en el recorrido de la arteria tiroidea inferior, ¿sí? O sea, dice que la arteria cervical ascendente es una rama de la arteria tiroidea inferior. Los dos orígenes son adecuados o se consideran como posibles por las variaciones anatómicas. Usted lee en su libro que le dice posibles variaciones anatómicas. Entonces, esta cervical ascendente tiene esa posible variación. O se origina directamente del tronco tirocervical o se origina de la arteria tiroidea inferior. ¿Listo? Pueden ser como las variaciones que tiene. Entonces, miren, aquí tenemos nuestro tronco tirocervical. Entonces, miren, ramas del tronco. Entonces, miren aquí, la arteria tiroidea inferior, ¿sí? Que es esta que estamos viendo aquí, miren aquí. La arteria transversa del cuello y la arteria supraescapular. Entonces, ahí tenemos las 3 ramas. La tiroidea inferior, la arteria transversa del cuello y la arteria supraescapular. ¿Listo? Entonces, regálenme un ratico. Miren, entonces aquí, en esta diapositiva, miren aquí, miren, aquí donde les voy a dibujar, aquí tenemos el tronco tirocervical. Miren, ¿listo? Miren aquí, la arteria tiroidea inferior. Y miren cómo de la arteria tiroidea inferior sale la cervical ascendente, miren, la cervical ascendente. Entonces no se origina directamente del tronco, aquí podemos observar que pues nos la están mostrando, digámoslo así, como si fuera de la tiroidea inferior. Este es un lado derecho. Aquí mire la arteria transversa del cuello o arteria cervical transversa profunda también se llama, o se llama, a ver, memoria, ya, escapular posterior también se llama. ¿Listo? Y aquí tenemos la otra que sería la supraescapular. Entonces, miren, aquí tenemos la arteria tiroidea inferior para adelante, la cervical transversa que se echa lateralmente hacia atrás y la supraescapular que baja y también se va para atrás. Acá miramos todo lo que hace para de bonito. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya dijimos de dónde se originaba el tronco tirocervical. Hablemos entonces de esta, que es nuestra arteria tiroidea inferior. Esa arteria tiroidea inferior se va a dirigir hacia arriba y medialmente, pasa entre la arteria vertebral y el paquete vasculonervioso del cuello. Luego se va a dirigir hacia adelante y termina, miren, termina a nivel de la glándula tiroides. Aquí se va a ramificar y se van a astomosar con ramas de la arteria tiroidea superior. Entonces, dijimos que la arteria tiroidea superior era una rama del tronco anterior de la arteria carótida externa. Y así se anastomosa la arteria carótida externa con la arteria subclavia. En su recorrido, esta arteria tiroidea inferior va a emitir unas ramas para la faringe, para el esófago y para la tráquea. Además, va a emitir sus ramas terminales, que son la arteria cervical ascendente, ¿sí? Que les decía, mírenla aquí. Miren aquí la podemos ver, la arteria cervical ascendente y va a emitir la arteria laringea inferior. Esas son las 2 ramas que nos va a emitir. Bueno, entonces, la arteria cervical ascendente, pues asciende por la región lateral del cuello entre la vena yugular interna y el músculo escaleno anterior. Se va a encargar de irrigar los músculos escaleno anterior, el músculo elevador de la escápula y termina a la altura de la tercera vértebra cervical. ¿Listo? La arteria laringea inferior, perdón, la arteria laringea inferior, que es la otra rama terminal de la arteria tiroidea inferior,
Esta se dirige hacia la laringe. Aquí se van a anastomosar con la arteria laringea superior, que es rama de la arteria tiroidea superior, que a su vez es rama de la carótida externa, y se van a encargar de la irrigación de nuestra laringe, que nosotros ya conocemos pues cómo funciona. ¿Listo? Entonces, aquí pues también estábamos mirando nuestra arteria cervical ascendente. Entonces ya les dije que esas podían tener dos orígenes, ¿no es cierto? Bueno, aquí les traje para que miraran la arteria laringea inferior. Miren. Entonces aquí la laringea inferior, que rama de esta que es la arteria, miren aquí la arteria tiroidea inferior, da una rama que es la laringea inferior a este nivel. Ahí lo podemos observar. Aquí vamos a hablar entonces de la arteria transversa del cuello o cervical transversa profunda, o también se llama escapular posterior, ¿sí? Entonces, esta arteria se dirige lateralmente y hacia atrás respecto al tronco tirocervical. Pasa entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio y las raíces del tronco del plexo braquial. Luego pasa medialmente al músculo elevador de la escápula y a nivel, miren aquí, a nivel, aquí lo estamos viendo todo esto, del ángulo superior de la escápula se divide en sus ramas terminales, que son la rama superficial y la rama profunda. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la rama profunda de la arteria cervical transversa y aquí tenemos la rama superficial. Pues miren, una rama superficial y una rama profunda. La rama superficial, o también conocida como arteria cervical superficial, en la gráfica la estamos viendo, miren aquí, se dirige hacia arriba entre el músculo elevador de la escápula y el esplenio del cuello y se encarga de la irrigación de estos músculos. Mientras que la rama profunda o arteria escapular descendente, miren aquí, ¿sí? Es esto que estamos viendo aquí, se dirige hacia abajo, miren, por el borde medial de la escápula entre el músculo serrato anterior y romboideo hasta el músculo dorsal ancho. Irriga los músculos que les acabé de mencionar, el serrato anterior, el romboide, el dorsal ancho y la piel de la región por donde está pasando. Esta rama profunda de la arteria cervical transversa se van a anastomosar, ¿sí? A unirse, miren aquí se une, con la arteria circunfleja escapular, aquí vamos a tener la arteria circunfleja escapular, miren aquí, es esta que tenemos aquí. Entonces se anastomosa con esta arteria circunfleja escapular y también se anastomosa con la tóraco-dorsal y, eh, y pues da la irrigación de la escápula correspondiente. ¿Listo? La arteria circunfleja escapular, que es la que estamos mirando ahí, es rama de la arteria subescapular, que ahora hablamos de ella, o sea, de esta de aquí. Mientras que la arteria tóraco-dorsal es rama de la arteria supraescapular, que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra arteria transversa del cuello. Y la tercera ramita que da es esta, mire, que es la arteria supraescapular. Entonces, mire, esto que está aquí es el tronco tirocervical. Esto que se va hacia adelante y arriba es la arteria tiroidea inferior. Esto que estamos viendo aquí es la cervical ascendente. Esto que estamos viendo aquí es nuestra arteria transversa del cuello. Hacia arriba, la rama superficial o también llamada cervical superficial. Y hacia abajo, digámoslo así, la rama profunda o arteria escapular descendente. ¿Listo? Es lo que estamos viendo ahí. Y esa es nuestra arteria supraescapular. Entonces,
De nuestra arteria supraescapular, ¿qué sabemos? Que primero se dirige lateralmente, luego hacia abajo, entre el músculo escaleno anterior y el esternocleidomastoideo. Va a pasar por el borde posterior de la clavícula, aquí lo estamos viendo, miren, pasa por el borde, bueno, aquí no la tiene, pero pues está cortadita, por el borde posterior de la clavícula, llega, miren aquí, hasta la incisura, miren aquí, la incisura escapular, si llega a la incisura escapular y pasa por encima, ve aquí la estamos viendo, que pasa por encima del ligamento transverso escapular superior. Cuando pasa por encima, entonces, miren, esta supraescapular, miren aquí de bonita cómo pasa, miren, miren, miren. Listo. Entonces, pasa por encima del ligamento transverso escapular superior, se extiende por la fosa supraespinosa, que va a estar cubierta por el músculo supraespinoso, contornea, ahí en la gráfica lo estamos viendo, el borde lateral de la espina de la escápula y termina ramificándose en la fosa infraespinosa, dando sus ramas pues escapulares, donde se van a estomosar con la arteria circunfleja escapular, que es rama de la arteria subescapular, y con la rama profunda de la arteria transversa del cuello. ¿Listo? ¿Qué es esto de aquí? Entonces así se anastomosan, que era lo que habíamos acabado de mencionar, para darle la irrigación a la escápula y a los músculos que están en ese nivel. En su recorrido, ¿sí? Antes de emitir pues, su rama terminal, esta arteria supraescapular en su trayecto emite todas las ramas colaterales para el músculo escaleno anterior, por donde pasa, por el músculo esternocleidomastoideo, da ramas para el subclavio, da ramas también para el trapecio, para el supraespinoso, para el infraespinoso, para el redondo mayor y para el redondo menor. ¿Listo? Va a dar ramas para estos musculitos. Y ese es nuestro tronco tirocervical. Ahora dijimos que hacia atrás y lateralmente encontrábamos el último tronco de nuestra arteria subclavia, que es el tronco costocervical. Ese tronco costocervical, mírenlo aquícito, ese estico de aquí, miren. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Miren, la arteria vertebral hacia arriba, que es la primera rama. Miren aquí, hacia abajo la arteria torácica interna. Hacia arriba y por delante, véanlo aquí, el tronco tirocervical. Y arriba y hacia atrás, el tronco costocervical. Ramas del tronco tirocervical, entonces miren aquí, la tiroidea, la arteria tiroidea inferior. Y nos da esta rama que es la cervical ascendente. O la cervical ascendente también puede nacer del tronco. Aquí, ¿sí? Entonces tenemos nuestra transversa del cuello a este nivel. ¿Listo? Eso es lo que podríamos estar viendo ahí. Y este, entonces, es nuestro tronco. Y esta de aquí, miren aquí, esta de aquí sería también del tronco tirocervical, sería nuestra supraescapular. ¿Listo? Esas son las tres que acabamos de ver. Y entonces, este de aquí que estamos observando, véanlo aquí, de este circulito, este es el tronquito costocervical. Ese tronco costocervical se inicia en la superficie dorsal y superior de la arteria subclavia, se dirige hacia arriba y algo medial y hacia atrás, y a nivel del cuello de la primera costilla termina dividiéndose en sus ramas terminales, que son la arteria cervical profunda y la arteria intercostal mayor o suprema. ¿Listo? Estas son sus dos ramas terminales del tronco costocervical. Entonces ahí las podemos estar observando, la cervical profunda y la intercostal mayor, o también denominada intercostal suprema, o también se llama intercostal superior. Ahí están las ramas colaterales. Entonces ahí está el tronquito, miren aquí, la arteria intercostal suprema y la arteria cervical profunda. Entonces, esa arteria cervical profunda, como lo vemos en la gráfica, se dirige hacia arriba y hacia atrás, pasa entre la primera costilla y el proceso transverso de la séptima vértebra cervical,
continúa dirigiéndose hacia arriba y pasa por detrás de los procesos transversos de las vértebras cervicales, irriga a través de sus ramas musculares toda la parte posterior del cuello. ¿Listo? Y nuestra arteria intercostal suprema, esta, como nos damos cuenta en la gráfica, del tronco se va a dirigir, pero hacia abajo, pasa por el cuello de la primera y segunda costilla y va a emitir las arterias intercostales posteriores 1 y arterias intercostales posteriores 2. Mírenlas aquí. Son las dos ramitas terminales de la arteria intercostal suprema. Entonces, arteria intercostal posterior 1 y arteria intercostal posterior 2, que se van a recorrer pues los espacios intercostales correspondientes, o sea, el primer y el segundo espacio intercostal. Estas arterias intercostales posteriores 1 y 2 van a anastomosarse con las dos primeras arterias intercostales anteriores. Ya dijimos que esas arterias intercostales anteriores iban a ser ramas de la arteria torácica interna, ¿no es cierto? En el inicio, la arteria intercostal suprema también da ramas dorsales para los músculos y la piel del dorso, ramas espinales que van a penetrar en el canal vertebral por los agujeros intervertebrales y se van a encargar así de la irrigación de la médula y de sus meninges. Hay una variación anatómica también importante y es que la arteria transversa del cuello, ¿sí? Que dijimos que se originaba del tronco tirocervical, podría originarse del tronco costocervical. Esa es una variación anatómica, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría, la arteria transversa del cuello se origina del tronco tirocervical. Pero usted puede encontrar literatura que dice que la arteria transversa del cuello se puede originar del tronco costocervical. Sí, hay literatura que dentro de las variaciones anatómicas las describe como tal. Bueno, entonces, resumiendo, la primera arteria que hemos estudiado pues hasta ahorita, que es nuestra arteria subclavia, esa tiene 3 porciones, preescalénica, interescalénica y posescalénica, y va a tener 4 colaterales, que son la arteria vertebral hacia arriba, la arteria torácica interna hacia abajo, 2 troncos, el tronco tirocervical y el tronco, el tronco costo cervical, ¿sí? Entonces, el tronco tirocervical nos va a dar la arteria tiroidea inferior, que nos va a dar la cervical ascendente. La otra rama del tronco sería la transversa del cuello y la supraescapular. Entonces, y del tronco costo cervical vamos a tener la arteria cervical profunda y la arteria intercostal suprema. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas colaterales grandes y pues ya sabe que cada una de estas va a dar unas ramas colaterales y sus ramas terminales. Y cuando llega al borde externo, pues de la primera costilla, deja de llamarse arteria subclavia y toma el nombre de arteria axilar. ¿Listo? Entonces, la arteria axilar es la continuación directa de nuestra arteria subclavia, justo del borde externo de la primera costilla. Esta arteria axilar va a estar a nivel de la fosa axilar, medialmente a la articulación humeral y al húmero, hasta el nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor. Cuando llega al borde inferior del músculo pectoral mayor, deja de llamarse arteria axilar y toma el nombre de arteria braquial. ¿Listo? Entonces, que sería más o menos, digámoslo así, como a este nivel. Miren, es el pectoral menor. Entonces, justo aquí, digamos, llega el pectoral mayor, deja de llamarse. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí es nuestra arteria axilar. Desde aquí. Ahí, esa es nuestra arteria axilar. ¿Listo? Entonces llega al borde inferior del pectoral mayor y se denomina arteria braquial. Entonces, ¿cuál es la rama terminal de la arteria axilar? La arteria braquial. Sin embargo, en su recorrido, ¿sí? Miren aquí, podemos mirar estos 3 cortecitos que tiene. En su recorrido
vamos a mirar que la arteria axilar va a tener como 3 porciones, ¿sí? ¿Listo? Va a tener 3 porciones la arteria axilar. La primera porción, desde su origen, o sea, desde el borde externo de la primera costilla hasta el borde superior del músculo pectoral mayor. La segunda porción va a estar por detrás del músculo pectoral menor, todo lo que esté por detrás del pectoral menor. Y la tercera porción va desde el borde inferior del músculo pectoral menor hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. ¿Listo? Entonces diríamos que esta sería como la primera porción, esta de aquí sería la segunda porción y esta de aquí sería como la tercera porción. ¿Listo? Y en su recorrido, ya les dije, ocupa la fosa axilar, el hueco de la axila, y pasa pues por detrás del músculo pectoral mayor y el pectoral menor. Por eso se utiliza estos dos músculos para hacer la división correspondiente. Entonces, de acuerdo a si está en la primera porción, en la segunda o en la tercera porción, nuestra arteria axilar va a dar unas ramas colaterales. ¿Listo? Entonces, miren la arteria axilar. Entonces, miren, aquí tenemos las ramas colaterales que va a dar nuestra arteria axilar. Entonces, en la primera porción, o sea, desde el borde externo de la primera costilla hasta el borde superior del pectoral menor, vamos a encontrar la arteria torácica suprema y la arteria toracoacromial, o también la llaman acromio torácica. ¿Listo? Invierten los nombres, es la misma. Esa arteria toracoacromial va a dar unas ramas para acromiales, unas ramas pectorales, y hay literatura que dice que da unas ramas deltoideas. ¿Listo? Entonces, acromial, pectoral y deltoidea. En la segunda porción vamos a tener la arteria torácica lateral, ojo, lateral. Y en la tercera porción vamos a tener la arteria subescapular, la de abajo. Y vamos a tener el tronco de las circunflejas. La arteria subescapular va a dar unas ramas que son la tóraco-dorsal, la circunfleja escapular, y esa circunfleja escapular va a dar unas ramas que son anteriores, posteriores y descendentes. Y el tronco de las circunflejas, que va a dar una arteria circunfleja humeral anterior y una arteria circunfleja humeral posterior. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas colaterales que va a tener nuestra arteria axilar en cada una de las porciones que vamos a tener. ¿Listo? ¿Y cuál es la rama terminal de la arteria axilar? La arteria braquial. Bueno, entonces, regáleme 5 minuticos y nos conectamos para continuar con la axilar. Gracias. 5 minutos, por favor. Dijimos que nuestra arteria axilar, ¿sí?, tenía, de acuerdo a sus porciones, estas ramas. Entonces vamos a hablar de cada una de estas ramas colaterales. Entonces, la arteria torácica suprema. Miren aquí. La vamos a pintar de color verdecito para que ustedes la puedan ver. La arteria torácica suprema, o también llamada arteria torácica superior. ¿Listo? Esta arteria torácica suprema pues se va a iniciar a nivel del borde externo de la primera costilla, se dirige hacia abajo, va a pasar por delante de la vena axilar y va a dar ramas musculares para el músculo pectoral mayor, para el músculo pectoral menor, para el serrato anterior y para los músculos intercostales de la parte pues correspondiente. ¿Listo? Y también va a dar irrigación a la mama. Esa es nuestra arteria torácica superior. Luego tenemos nuestra arteria en la primera porción, la siguiente arteria, que es esta, la tóraco-acromial. Aquí. Entonces, miren, regresemos. En la primera porción está la arteria torácica suprema y la arteria tóraco-acromial. Entonces, miren aquí la arteria tóraco-acromial. Entonces, miren aquí las ramas. La arteria tóraco-acromial se inicia a nivel del borde superior del músculo pectoral menor. Paréntesis. Esa es una de las razones por las cuales
La literatura la incluye dentro del primer grupo, ¿sí? O sea, dentro de la primera porción, digamos, de la arteria axilar, porque se está originando en el borde superior, o sea, antes de que inicie. Sin embargo, hay literatura que, como dice que ya está en relación con el pectoral menor, lo incluye en el segundo grupo o en la segunda porción de la arteria axilar. Pero en la mayoría, como está a nivel del borde superior, se incluye en la primera porción. Después de originarse a nivel del borde superior del músculo pectoral menor, esta arteria se dirige hacia adelante, hacia arriba y luego lateralmente, va a perforar la fascia clavipectoral y se divide en sus ramas terminales, la rama acromial, la rama deltoidea y la rama pectoral. La rama acromial, como su nombre lo indica, y ahí en la gráfica lo estamos viendo, se dirige hacia arriba y lateralmente, llega hasta el acromion, donde se va a anastomosar con la arteria supraescapular. ¿Listo? Ya dijimos que la arteria supraescapular era rama del tronco tirocervical de nuestra arteria subclavia, ¿no es cierto? Que es lo que acabamos de revisar. La rama pectoral se dirige a los músculos pectorales y la rama deltoidea se dirige pues al músculo deltoides. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden observar la rama pectoral, la rama deltoidea y la rama acromial.